A regresar hablando de un tema que siempre es atractivo, de ciencia política, y no solo de Chile, sino también de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y parte de Europa. Para eso tenemos de invitado a un hombre que viene de España, catedrático de la Universidad de Salamanca. Se trata de Manuel Alcántara, que alguna vez lo tuvimos acá también, a propósito de nuestro buen amigo Gerardo González, que finalmente terminó su doctorado en esta universidad. Director de Flaxo España también, sí. Especialista en asuntos de política latinoamericana. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias por su invitación. Bien, pues Manuel, la situación hoy día de España, de Latinoamérica a nivel político, pareciese que hay una renovación, están quedando atrás como en Chile, porque algunos plantean eso, que la transición de alguna manera ya ha finalizado, o que los políticos de la transición chilena, en el caso también de que es un poco más antigua el tema español, ¿cómo lo vislumbra usted? Bueno, estamos viviendo un momento muy interesante. Damos cita a problemas internos y problemas de fuera, ¿no? Los problemas de fuera son de todos conocidos, ¿no? Son todavía los rezagos de la crisis financiera que comenzó en el año 2008 y todos los problemas derivados de la globalización que afectan de manera muy distinta, lógicamente, a España de Chile, ¿no? España está encorsetada con los problemas del euro y de la Unión Europea, mientras que Chile tiene sus propios problemas vinculados a la matriz de exportación de materias primas, ¿no? Y en cuanto al ámbito interno, a los problemas locales o los problemas nacionales, yo creo que también compartimos un problema generalizado de cansancio, yo diría, de cansancio de materiales, hablarían los ingenieros, cansancio de nuestras instituciones, cansancio de la gente y también cansancio de una clase política que yo la veo ya muy agotada, ¿no? Es la clase política de las transiciones de estos países, una generación que ha estado en el poder entre 20 y 30 años y que está claramente demandando su sustitución por nueva savia. ¿Cómo está la situación española hoy día interna? Porque desde un tiempo a esta parte hemos sabido las dificultades que ha habido en el desempleo, pero aparentemente eso se ha estancado. ¿Cuál es la realidad hoy día? Digamos que las cifras macroeconómicas españolas, salvo la del desempleo, se han logrado estabilizar bastante bien en los últimos 2 años, ¿no? Es decir, la tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento aceptable que casi llega a 3 puntos y la prima de riesgo, a expensas de lo que vaya a pasar con el caso griego esta semana, está también controlada. El déficit público está en una cifra también que es asumible, lo mismo la tasa de la deuda externa. Probablemente el tema más serio está en el ámbito estrictamente de la política, ¿no? En España tendremos elecciones generales antes de finales de año, muy probablemente en el mes de noviembre, y llegamos a ella con un gobierno, el gobierno del Partido Popular, que ha sido el gobierno en el país durante los últimos 4 años, muy gastado su presidente, que será el candidato, el señor Rajoy, y con un nuevo esquema de sistema de partidos que se ha venido desarrollando en el último año, con la aparición de 2 grandes fuerzas que son Podemos, que ocuparía el espacio del centro-izquierda, y Ciudadanos, que ocupa el espacio del centro-derecha. Estos 2 nuevos partidos políticos van a introducir cambios, yo creo que de gran calado en la vida política española y que todavía tampoco sabemos medir muy bien cómo van a ser, ¿no? Y también nos enfrentamos a la incertidumbre, una vez más, de lo que pueda ocurrir en el ámbito catalán. Está previsto que haya elecciones en Cataluña el último domingo de septiembre y de nuevo ahí nos enfrentamos a un tema que preocupa a todos los españoles, como es el posible independencia o que triunfe el sector independentista catalán en esas elecciones. Este es un poco el panorama político, ¿no? Claro, y hay ciudades tan importantes como Barcelona y sí, efectivamente eso ha estado presente desde hace un buen tiempo ahí. Yo se lo preguntaba lo del desempleo, Manuel, porque efectivamente, y aterrizando un poco la relación española-chilena con latinoamericana, porque a nuestro país ha llegado en el último tiempo bastantes jóvenes y bastantes profesionales jóvenes en busca de empleo o insertándose derechamente en diversos tipos de empresas e instituciones del Estado. Así es evidente que la economía chilena, y Chile es un país muy atractivo para España, la estabilidad política, la estabilidad económica del país,
también, evidentemente, el crecimiento, ¿no?, que ha tenido el país en los últimos años requiere este tipo de jóvenes profesionales, ¿no?, para nichos del sector productivo muy diverso, que van desde de la construcción a los servicios, yo que sé, hoteleros, a algo a lo mejor más sofisticado en el ámbito médico y demás. Y esto está ocurriendo no solo en Chile, sino también se está viendo en los otros países del Pacífico, ¿no?, notablemente en Perú y en Colombia, donde se está produciendo esta llegada de españoles. ¿Estos son los países hoy día más atractivos o cuáles son los países más atractivos a su juicio para los profesionales españoles que están emigrando? Yo creo que estos tres que he dicho, porque reúnen estas condiciones de crecimiento económico con cierta estabilidad en este crecimiento y también una demanda, ¿no?, de este tipo de profesionales. Ahora, sin duda que España a su vez es atractivo para los chilenos profesionales para ir a estudiar, para ir a hacer magíster, posgrados en general, doctorados incluso como el que acaba de finalizar nuestro buen amigo Gerardo González. Así es, España es un país que tiene un sistema universitario creo que bastante competitivo, es un país donde las universidades públicas mantienen unos precios económicos y que son razonables para vivir, para asistir, y también el propio nivel de vida en ciudades como donde yo vivo, en Salamanca, es un nivel de vida muy asequible, ¿no?, para un ciudadano de clase media latinoamericano, ¿no? Sin olvidar, pues claro, las otras facilidades, por supuesto, digamos, culturales, pero también de ser sitios bastante tranquilos y sitios bastante seguros. Claro, y además una ciudad universitaria que ha ido marcándose como tal, digamos. Sí, eso es. Salamanca sería el ejemplo de ello, ¿no? Exactamente. ¿Y las relaciones con las universidades chilenas, en lo particular acá mismo con la Universidad de los Lagos, a propósito de ciencias políticas? Bueno, son muy buenas y precisamente uno de los motivos de mi visita aquí es firmar un convenio entre las facultades y los centros de ciencia política y de la administración pública de ambas universidades, de Los Lagos y de Salamanca, ¿no? Nuestra idea es, primero, fomentar espacios de intercambio, tanto de intercambio de estudiantes como de intercambio de profesores y dar facilidades para que aquellos que quieran venir a Salamanca puedan realizar pasantías, y también poner en marcha una doble titulación en el ámbito del magíster. Creo que tenemos cosas en las que los dos nos podemos ayudar y podemos retroalimentarnos con además la demanda que la propia sociedad, en este caso de la región de Los Lagos, tiene, ¿no?, de formación de cuadros en el nivel de la administración pública, pero también en ámbitos como el periodismo o el ámbito de la propia clase política, ¿no?, ayudar a formar este tipo de cuadros. Claro, sobre todo en el área humanista, ¿no? Sí. Que no hay tanta oferta acá en el sur de Chile. Ahora, Manuel, yéndonos lentamente al tema político interno de Chile, imagino que estás al tanto de lo que ha ocurrido acá durante los últimos meses, porque del verano hacia acá la cosa ha cambiado bastante. Y se han colocado temas en el tapete que no siempre han estado en la agenda pública, como la corrupción, por ejemplo, que Chile, junto con Costa Rica, en todos los índices internacionales, está siempre como los países menos corruptos. Por lo tanto, no era un tema que estuviera sobre la mesa. Sin embargo, ahora nos hemos ido dado cuenta que pareciese que había bastante bajo la alfombra. No sé si eso es la sensación que ha quedado también allá en España. Estoy totalmente de acuerdo y comparto esa opinión, ¿no? Uno tenía siempre el criterio de pensar a Chile como un país absolutamente transparente, un país ejemplar en estos ámbitos, y para mi sorpresa pues hemos visto que, como muy bien has dicho, había cosas debajo de la alfombra, ¿no? Pero lo interesante es que el propio sistema político lo está depurando, ¿no? Yo creo que esa es la noticia positiva. O sea, yo creo que tampoco conviene caer en el catastrofismo de decir que todo es un desastre y que el país se está hundiendo. No, el país tiene músculo para poner encima de la mesa lo que está pasando y abordarlo judicialmente y políticamente, ¿no? Y yo creo que el país lo está haciendo, ¿no? Y en ese sentido está dando un ejemplo también a los países de alrededor. ¿Cómo se sale de una situación así? Bueno, se sale con liderazgo. Ese sería uno de los instrumentos para salir, ¿no? Es decir, tiene que haber un liderazgo muy claro de saber a dónde se quiere ir. Y luego, segundo, con instituciones. Yo creo que la buena noticia es que Chile tiene las dos cosas. O sea, Chile tiene instituciones, es un país que siempre se ha caracterizado precisamente por el respeto a las instituciones, ¿no? Puede haber momentos en la historia chilena que esto se ha quebrado, pero la línea, cuando uno ve la historia chilena de los 200 años de historia, uno encuentra que el peso de las instituciones ha tenido un valor importante, ¿no? Y yo creo que efectivamente existen estas instituciones. O sea, probablemente algunas de ellas tienen que ser retocadas. El tema de la financiación de los partidos políticos, el tema de la propia financiación de la política y la transparencia de la política, ese sería un elemento. Pero en general, ya digo, soy optimista. Y creo que en el tema del liderazgo, bueno,
La presidenta Bachelet hasta ahora había mostrado que tenía un liderazgo, ella probablemente achacada a un caso que le ha tocado muy próximamente, ha entrado unos meses en Barrena, pero yo creo que ella puede, yo creo que tiene carácter y tiene capacidad para poder salir de esa situación. Claro, porque la complejidad para ella, independientemente que le ha tocado un caso directamente a su familia, a su hijo, es que ella ingresó cuando candidata con un 70% de aprobación prácticamente, la van a buscar a Nueva York, etcétera, etcétera, y hoy día está con un 60 y tanto de desaprobación. Eso que no lo concebía, yo creo que ningún analista cuando comenzó el gobierno de Michelle Bachelet. Es cierto, y eso es una de las, diríamos, de las grandes paradojas, ¿no? También de la política, ¿no? Cómo se puede evaporar en tan poco tiempo el capital político que una persona tiene. Pero, repito, lo mismo que se evapora, ese capital está ahí, es decir, Michelle Bachelet no ha dejado de ser quien es Michelle Bachelet, ¿no? Y su capacidad y su propio conocimiento, yo creo que son resortes que ella tiene que pueden ayudarla a salir a flote. Probablemente nunca va a volver a llegar a tener esa tasa de favorabilidad que tuvo en un determinado momento, pero yo creo que puede recuperar, ¿no? También sabemos que, bueno, el propio condicionante del periodo presidencial en ese caso puede ayudarla, ¿no? Porque, digamos, ella no tiene nada que perder y mucho que ganar, ¿no? En la segunda parte de su periodo presidencial, que ya se está acercando, ¿no? Exactamente, y bueno, y en nuestro país nuestras instituciones efectivamente tienen una historia, pero por otro lado la ciudadanía hoy día se siente más empoderada, se siente mucho más crítica, lo hace saber a través de las redes sociales, que ha sido un fenómeno que en Chile ha entrado muy fuerte y que están incluso en paralelo a las fuentes de información históricas que había acá. Y probablemente ese empoderamiento, como llaman los políticos chilenos, a la situación de la ciudadanía, es un cuadro nuevo que hoy día está colocando en jaque incluso a los partidos políticos. Es cierto, pero ojo, hay que mirarlo con cierto cuidado ese esquema. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea del empoderamiento. Estoy de acuerdo porque lo primero es que hay un incremento de las clases medias en América Latina, indudable, y lo es evidentemente en Chile, manifiesto. Hay un incremento de la capacidad de información, la gente tiene más información que nunca. Las redes sociales funcionan como transmisoras de noticias, pero también como aglutinadoras de esas noticias, ¿no? Es muy claro, y la gente que está estudiando el funcionamiento de Twitter, o sobre todo de Twitter, sabe muy bien que la gente se posiciona con respecto a temas y que finalmente lo que hace es retroalimentar posiciones tomadas en los nodos de Twitter. Pero dicho esto, este empoderamiento a veces es un poco, yo diría que falso, porque lo que también sabemos es que la gente cada vez es más individualista. Es decir, uno de los fenómenos que ha vivido la sociedad, yo creo que mundial, en los últimos 20, 30 años es el crecimiento del individualismo de las personas, ¿no? Las personas se sienten y gracias también a los mecanismos de comunicación, de nuevos mecanismos de comunicación social, se siente que aparentemente están empoderadas, pero están empoderadas de una manera individual. Y eso no es el empoderamiento al que probablemente, el empoderamiento positivo al que probablemente podríamos apostar, que es un empoderamiento de grupo, un empoderamiento en categorías sociales, ¿no? Antes esas categorías sociales podían ser las clases sociales o podían ser grupos organizados en torno a partidos o en torno a asociaciones o en torno a la iglesia, y hoy eso no existe. La gente cada vez somos más individualistas, ¿no? Y entonces eso hace perder peso específico al empoderamiento que hablábamos. Dicho muy claramente, con ese dicho que tenemos en castellano, ¿no? La unión hace la fuerza, y la gente no está unida, porque estamos cada vez más separados. Ahora, en Chile está entrando fuerte también, que fue parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet, el tema de una nueva constitución, formas de hacerla, incluso algunos han ido más allá, cambiar incluso este sistema presidencialista tan fuerte que tenemos en nuestro país. No hace mucho, dos diputados del Partido Socialista, Marcelo Chilin y el propio Osvaldo Andrade, presentaron una idea al Ejecutivo respecto a generar en Chile incluso un régimen semiparlamentario, donde, por ejemplo, el Parlamento tuviese la posibilidad de una vez
bueno, crear la figura del vicepresidente. Sí. Que el presidente o el vicepresidente por una vez en su mandato pueda eliminar el Congreso, por ejemplo, o generar una nueva elección en el Congreso dentro de un periodo, lo que para muchos, indudablemente, con las experiencias chilenas, asusta. Nosotros tuvimos un régimen parlamentario en el siglo XIX, principio del XX, que generó bastantes complicaciones. ¿Usted qué opina, estando en Europa, donde estos regímenes son bastante normales? Bueno, lo primero es lo que acabas de decir, es decir, Chile es uno de los pocos países de América Latina que ya ha tenido esa experiencia. O sea que hay que analizar esa experiencia y saber que tampoco fue muy bien para el caso chileno. Yo, en términos generales, soy muy escéptico de los efectos benéficos o salvadores que puede tener una reforma política. Es decir, el alcance de las reformas institucionales es bastante limitado y pensar que porque cambiemos las instituciones vamos a cambiar la realidad, ya digo, soy escéptico. Esto no quita que me sitúe en el otro lado, es decir, no hay que hacer nada, ¿no? No hay que hacer nada y dejemos las cosas como están. No, hay que hacer cosas, pero probablemente de un alcance no tan majestuoso como se quiere plantear, sino de un alcance a lo mejor más limitado, intentando descubrir cuáles son aquellas parcelas de la vida política que funcionan peor y intentar ir cambiando poco a poco esas parcelas. Antes me he referido a algo, yo creo que los partidos políticos están funcionando mal, creo que el problema de la financiación está funcionando mal, creo que el problema de la transparencia está funcionando mal, a lo mejor hay que empezar por esos ámbitos. ¿Cambio de constitución política? Bueno, sí, pero ya digo, esto al final es un cambio que puede ser a veces cambiar las cosas para que no cambie nada, ¿no? O que pueda ser un cambio cosmético. O sea, no estoy en contra, pero tampoco soy un partidario manifiesto de decir que porque vamos a cambiar las cosas van a ir mejor. Bien, pues bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros. Para mí ha sido una próxima oportunidad. Un placer. Espero que no pasen 4 años claro, sin volver con ustedes. Porque ha estado recorriendo un poco acá en Puerto Montt, en la zona, exactamente, ¿no? Sí, así es. Y disfrutando como siempre. Hacia la zona del volcán, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le ha parecido? Bueno, muy impresionado por el tema de, digamos, de toda la ceniza, ¿no?, que se acumula, ¿no?, en los campos y en las veredas. Eso muy impresionado, ¿no? Para alguien que viene de un país que no tiene volcanes, eso es una cosa siempre muy impresionante, ¿no? Claro, venir al segundo país más volcánico del mundo. Claro, pero también me sorprende lo rápido que ha actuado, digamos, el gobierno, la administración pública y cómo se están resolviendo las cosas, creo yo, de manera muy rápida, ¿no? Claro, que de repente a nosotros nos cuesta observar aquello, ¿eh? Sí. Vemos siempre solamente lo que mal funciona, pero no siempre lo que bien funciona. Se recibieron bastantes felicitaciones, cómo se manejó la situación del volcán Calbuco de extranjeros que estaban ocasionalmente en Chile en aquella época. Sí. Hasta una próxima oportunidad. Manuel Alcántara Sáez, catedrático de la Universidad de Salamanca y, por supuesto, experto en asuntos latinoamericanos dentro de lo que es la ciencia política, por eso quisimos estar junto a él, a propósito también de esta visita que está haciendo a la zona y las relaciones que pudiese haber con la Universidad de los Lagos aquí en la región nuestra. Nosotros junto a él estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el pulso de la región aquí en Vértice TV. Hasta pronto.